Padre nos permite en esta noche. Creo que hoy va a ser una noche espectacular, bueno, conforme la ayuda y el respaldo del Espíritu Santo, perdón, en este servicio. Y rogamos su respaldo, hemos estado rogando su respaldo, su espíritu de revelación, de entendimiento, para comprender todos estos misterios. Hay un verso que Pablo habla. Él lo habla en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 3. Vamos a colocar unos versos como cimiento del mensaje. Y mientras van llegando los hermanos, qué bueno que puedan compartir el enlace, lo publiquen en su historia. Sé que a muchos les va a ayudar lo que vamos a ver en esta noche. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Ya por allá nuestro hermano lo tiene. Déjenme, yo llego con ustedes. Nuestro hermano también aquí nos va a ayudar a colocar el verso allá en YouTube. A propósito, los que nos ven por Facebook, recuerden que tenemos el canal en YouTube en Agua Viva. Ahí puedes ver un poco más didáctica la transmisión, te ponemos el verso, ¿sí? Entonces, Colosenses capítulo 2, versículo 3. Si me pueden por favor confirmar si en Facebook tengo sonido, sería muy bueno. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Dice de la siguiente manera: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Está hablando en el versículo 2 acerca del Mesías, acerca de Yahshua, y nos está diciendo el verso de que en el Mesías como tal, en el ungido, están escondidos todos los misterios, todos los secretos de esta sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué quiero hablar de este verso? Porque les voy a ser muy sincero, apenas este verso lo vine a entender, yo creo que hoy a plenitud, si puedo ser sincero con todos los que me están mirando. Creo que este verso como tal a plenitud lo vine a entender hoy. La revelación siempre del Padre es progresiva. Siempre me había preguntado, bueno, ¿y qué secretos o qué misterios hay en Cristo? ¿O qué se podrá decir de Cristo así en misterio? Y entendí lo siguiente. Ustedes van a notar, y anoten esto, qué bueno que Daniel y los que están aquí anoten esto. Ustedes van a notar, muchachos y hermanos y hermanas que me están escuchando, de que por lo general cuando un cristiano, cuando un creyente habla con un judío, incluso con los no judíos, sino con aquellas personas que son ateos, que son ateas, que no creen, que también se basan mucho en la historia como tal, y no está mal basarse en la historia, ustedes van a ver que siempre van a poner en contradicción el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, o el Tanaj hebreo con lo que nosotros acá en el mundo de Occidente conocemos como Nuevo Testamento. Usted va a notar eso. Qué bueno que me regale la atención. Si pueden colaborarme, por favor. Entonces, ustedes van a notar que incluso históricamente van a tratar de refutarnos. Y sí, escuchen lo que voy a decir. Hermanos, sí, en la Biblia hay aparentes contradicciones. Y le voy a decir algo que una vez leí en un libro y me ministró mucho. Y la persona era creyente y la persona escribió lo siguiente. Y ella dijo: ustedes van a mirar que muchas veces el diablo va a utilizar las aparentes contradicciones que hay en la Biblia para quitar la fe de muchos de ustedes y así desanimarles de que el texto bíblico, la Biblia o el Tanaj hebreo y en relación con el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Así que muchas veces el diablo se va a valer de estas aparentes contradicciones, que de pronto ahorita miremos algunas, para robar la fe de muchos de los creyentes. Y terminaba diciendo este comentario en el libro de la siguiente manera. Terminaba el comentario diciendo lo siguiente: que en esas aparentes contradicciones, escúchenme bien, ustedes que tal vez, audiencia que me está viendo y los que van a ver este video en diferido, que tal vez se ha sentido como a veces como a prueba de fe y dicen: sí, yo en lo que creo, mire que los judíos dicen esto, mire que esto se ve de esta manera, mire que aquello, y sí, yo en quién estoy creyendo. Déjenme decirles que en esas aparentes contradicciones es donde están la mayoría
de los misterios y tesoros de la fe a través del ungido. Voy a volver a repetir esto porque le va a ayudar mucho a usted. Déjeme, yo cuadro algo acá. Estamos diciendo que el diablo va a utilizar las aparentes contradicciones que hay en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento, y que la va a hacer para opacar la fe de muchos y para quitar la fe de muchos. El diablo va a utilizar incluso pasajes para bombardearte a ti espiritualmente, incluso para condenarte. Pero ahí en esos pasajes donde aparentemente hay discrepancias o donde aparentemente hay un abismo, es donde están las mayores verdades y revelaciones a través de Cristo. Por eso empecé leyendo el texto de Colosenses capítulo 2, versículo 3. Entonces, Daniel, cuando te lleguen a preguntar algo que tú no entiendas, tú crees en Cristo, tú sabes que es real, tú sabes que el Mesías para ti es real, pero cuando te pongan a prueba con la Biblia hebrea, como lo están haciendo últimamente en muchos canales, y te pongan a prueba y tú no sepas qué responder, ve y ora y dile, Señor, ayúdame. Por eso es necesario, hermanos, que los que predican la palabra, dice Pablo, no sean neófitos. ¿Por qué? Porque por lo general usted los debates que ve y los que he visto en YouTube son de gente que no sabe responder a la fe y quedamos mal. Y entonces ahí es donde dicen, miren, esta es la fe cristiana, este es el mundo occidente, y créame que es verdad, y hay buenos argumentos. Hoy vamos a ver algo muy espectacular, muy especial, que le va a ayudar a construir su fe y a ser inteligente espiritualmente. Y vamos a dar el ejemplo, porfa, Lin, bienvenido, y me acuerdas al final de dar un pequeño ejemplo. Me acuerdas de dar un pequeño ejemplo de esto que acaba de decir al final, no me dejen olvidar de esto, ¿listo? Entonces, vamos a empezar mirando al Mesías en la Biblia hebrea. Daniel, cuando el mismo Cristo vino, voy a dejar a Pablo a un lado porque el que primero enseñó el evangelio y el misterio fue el mismo Yahshua, el mismo Jesús de Nazaret. Él no tenía, escúchenme bien, el Nuevo Testamento, pero tenía la Biblia hebrea. Entonces, vamos a empezar en esta noche. Quiero saludarlos a todos de una manera especial. Me gozo de que estén hoy porque hoy era necesario que ustedes estuvieran acá. Y yo sé que el pan ya está servido a la mesa. Yo ya he orado por ustedes para que el Padre les hable y les solidifique su fe. Ustedes estén ahí en sus espíritus orando por mí, por los que estamos acá, que también entendamos. Entonces, vamos a ir y usted me va a ver citando ahorita versos del judaísmo, especialmente del Talmud, y ya vamos a ver para qué lo hago y con qué intención. Entonces, quiero comenzar con un verso y vamos a hablar qué se dice, Dani, en el judaísmo del Mesías. Al menos yo nunca he ido a una sinagoga, hermana que está aquí con un poquito de gripa, yo no he ido a una sinagoga y no sé qué se dice. Yo no sé cuál es la perspectiva que tienen ellos del Mesías, al menos por videos y por confrontaciones con cristianos que se hacen. Pero me gustaría estar, y qué bueno que el Padre nos permite a veces ver esto por internet, pero vamos a ver las discusiones que se tienen hasta el día de hoy dentro del judaísmo y qué piensa un judío que no cree en Jesús acerca del Cristo, acerca del Mesías. Entonces voy a colocar algunos textos, vamos a mirar algunos comentarios que tienen ellos y cómo encontrar al Mesías donde tal vez usted y yo no lo hemos visto como gente de Occidente. Amén. Entonces quiero empezar con un verso. Porfa, si de pronto me ayudan aquí con este cosito, porfa, gracias. Quiero empezar con un verso en el libro de Números, no, gracias. En el libro de Números, capítulo 24, versículo 16. Libro de Números, capítulo 24, versículo 16. Mire lo que dice en la ley. Recuerda que la ley es vista también no solo como la entrega del código de las normas, sino como los primeros 5 libros de la Biblia. Si usted no hace diferencia entre eso, va a cruzar los términos y a veces no va a entender cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro. Amén. Entonces voy a leer en la Torá, lo que conocen como la ley, Números capítulo 24, versículo 16. Dice Bilán, hablando por el Espíritu Santo, lo siguiente. Dijo el que oyó los dichos de Yahweh y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos,
Versículo 27, y quiero que lo subraye, 17, perdón, y lo subraya y dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá todos los hijos de Set. Esta es una referencia mesiánica de que de Jacob iba a salir una estrella. Mire lo que dice el comentario de un rabino que se llama Jaín Ben Hatar en su libro Or Jaín. Mire lo que dice. Este versículo hace alusión a las dos posibilidades de redención del pueblo de Israel. La primera es: si el pueblo de Israel va a tener una conducta meritoria, la redención le llegará por méritos propios y nuestro Redentor surgirá desde el cielo cual astro. Voy a volver a repetir y le voy a volver a leer un comentario judío que usted puede encontrar en internet de qué piensa un judío acerca de este pasaje de Números capítulo 24 y 17, y le voy a decir algo: este pensamiento es muy común. Más adelante lo vamos a mirar. Voy a volver a leer. Ellos dicen que este verso donde dice que va a salir estrella de Jacob es si el pueblo de Israel tiene una conducta meritoria. Entonces dicen que la redención de ellos va a llegar por méritos propios. Ahorita lo vamos a ver con los profetas, cosas que nosotros en Occidente no lo habíamos pensado. Entonces ellos dicen: si Israel se maneja bien, si Israel está en justicia para recibir al Mesías, entonces su Redentor va a aparecer del cielo como un astro, es decir, como una estrella. Pero este hombre tiene una segunda opción. Dice: de no ser así, es decir, que Israel esté preparado, que Israel esté caminando en justicia, surgirá el cetro del gobernante desde Israel por vía natural. ¿Notó la diferencia? Si Israel, y a los que les gusta la profecía y a los que están preguntando de los últimos tiempos y qué va a pasar, yo necesito que esto se entienda porque vamos a ver cómo es de impresionante. El judaísmo cree que si el pueblo está digno para recibir a su Mesías, vendrá este Mesías cual forma sobrenatural. Pero si no, déjeme decirle que el cetro van a ser desde Israel por vía natural. ¿Por qué decía esto, hermano Daniel? Por lo siguiente, hermanos. Porque según las escrituras hebreas, usted va a ver que aparentemente, o al menos si usted es un buen lector, y cuando me refiero a buen lector, que usted ya ha sido ejercitado leyendo por años, por meses, y se ha educado en la Biblia hebrea, usted se va a dar cuenta que aparentemente hay ¿cuántos Mesías? ¿Quién me quiere responder lo que acaba de decir? Aparentemente, ¿cuántos Mesías hay en la Biblia hebrea? 2, muy bien. ¿Por qué? Présteme atención. Cuando usted lee en la Biblia hebrea, habla de un siervo sufriente. Habla de uno que va a venir montado en un asno. Habla de uno que va a ser rechazado, que lo vamos a ver el día de mañana si Dios nos da la vida, y ese tema me sorprendió. De verdad estoy emocionado. Pero por otro lado, usted ve que se habla del hijo de Isaí, que viene, lo vamos a ver según el libro de Daniel, ¿sabe? Dice que va a venir en las nubes. Dice que es el que viene con poder y viene a vencer. Entonces uno dice, bueno, ¿y al fin las escrituras hebreas qué? Y este es el dilema que vamos a mirar en esta noche. Cómo el judaísmo hasta el día de hoy afirma, métase en páginas, que hay dos Mesías. Yo no estoy diciendo que hay dos Mesías, le estoy presentando la postura del judaísmo mirando con la misma Biblia hebrea. Ellos dicen que hay dos Mesías. El uno se llama el Mesías Ben Yosef. Y ellos dicen que antes que aparezca el Mesías Ben David, el hijo de David, tiene que aparecer este Mesías Ben Yosef. Mira, hermano, yo cuando estaba estudiando esto, yo dije, yo nunca me había enterado que en el judaísmo tuvieran esta postura. Ellos creen, hermanos, que hay un Mesías Ben Yosef, que es un Mesías que va a sufrir. Un líder político que va a venir y va a guiar a Israel, pero va a tener que morir. Y que después de que ese Mesías muera, que es ese siervo sufriente, por decirlo así, dice que así va a venir el Mesías Ben David con poder y gloria a traer la paz mundial y a traer ¿qué? Redención a su pueblo Israel y a volver a construir el templo.
¿Qué le quiero dar a entender hoy? Mire que aún en el mismo judaísmo, Daniel, hay la noción de dos Mesías. ¿Por qué? Porque eso es lo que dicen las escrituras hebreas. Usted acabó de mirar el comentario que dije. ¿Qué piensan ellos de Números capítulo qué? ¿Dónde leímos? Números capítulo 24, 17. Ellos dicen que si el pueblo Lin está preparado para recibir a su Mesías, Él vendrá como un astro del cielo. Lee, conecte esto con nosotros los que creemos en Cristo. ¿Sabe por qué tenemos que estar en justicia y limpios para la segunda venida? Es prácticamente lo mismo de ellos, solo que con el mismo Mesías. Note que dice que aquellos que se limpien y estén sin tacha delante de Él son los que le van a recibir ¿en dónde? En el aire. ¿Lo está notando? Mire qué tremendo, hermano. Y mire cómo la primer venida de Yeshua era necesaria porque nosotros no estábamos ¿qué? Preparados. Ojo, voy por partes. Libro de Daniel, capítulo 7, versículo 14, por favor, anoten todos estos versos, hermanos, porque es prueba de la fe en la que creemos. Pablo decía, mire, estudien, ustedes tienen que estar basados en la fe. Ustedes tienen que estar bien basados en quién es su Mesías y qué dice en la Biblia hebrea, no porque otro le contó. Usted tiene que ir, Yeshua dijo, mire, el que cree en mí, como dicen las escrituras, no dice el que crea en mí porque otro le contó. El que crea en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como ¿qué? Como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Esto lo dice Daniel. Ojo pues, hermanos, pero si usted va conmigo al libro, escuche esto, mi estimado y amigo querido, libro de Zacarías capítulo 9, versículo 9, mire lo que dice, que por eso es la discusión dentro del judaísmo también, y por eso ellos entienden que hay dos Mesías, el uno Ben Yose y el otro Ben David. Mire, Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, pero miren lo que dice, humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Bueno, entonces uno diría, bueno, ¿y entonces al fin qué? ¿Cómo hemos de esperar al Mesías? Pónganse en el lugar de un judío. Zacarías 9:9 me dice que el Mesías vendrá humilde. Vendrá así humilde, cabalgando sobre un pollino de asno. Ese va a ser el rey, ese va a ser el justo salvador. Y sin embargo, Daniel me dice que no, que el Hijo del Hombre, este Mesías, va a venir en las nubes con poder y gloria. Si usted lee el verso 14 de Daniel, el versículo 13, se da cuenta que se le fue entregado dominio, gloria, honra en todos los reinos de la tierra. Entonces uno dice, venga, entonces al fin las escrituras hebreas que hablaron del Mesías. Entonces mira el comentario que hace otro judío acerca de este verso, y quiero leérselos. El rabino Alexandri dice, el rabino Yehoshua ben Leví plantea una contradicción entre estas dos representaciones de la vida del Mesías. Está escrito, vino sobre las nubes del cielo uno semejante a un hijo de hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino, y su dominio es dominio eterno. Daniel 7, versículo 13 al 14. Pero también está escrito, he aquí tu rey vendrá a ti, él es justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, y sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. El rabino Alexandri explica, escucha lo que explica el rabino. Si el pueblo judío merece la redención, el Mesías vendrá de manera milagrosa, con las nubes del cielo. Si no merecen la redención, el Mesías vendrá humilde y montado en un asno. ¿Se está dando cuenta por qué comenzamos con el verso de que en Cristo están escondidos todos los misterios y tesoros? ¿Cómo entender estas aparentes contradicciones de la Biblia hebrea? En Isaías, por ejemplo, si usted me acompaña, dice lo siguiente. Acompáñenme, por favor. Hemos dado dos ejemplos, voy a dar un tercer ejemplo. Vamos, por favor, al libro de Isaías,
capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará ¿de dónde? De sus raíces. Es una forma alegórica de decir de que el Mesías va a nacer de una forma ¿qué? Humana. ¿De qué casa Daniel? De Judá, de David. O sea que el Mesías es ¿qué? Un hombre. Mashiach es un hombre. Sin embargo, si usted va conmigo al libro de los Salmos, capítulo 45, hermanos, estoy emocionado. Wow, esto me toca bastante. Libro de los Salmos, capítulo 45. Miren lo que se habla acerca del Mesías. Acompáñame. Ya vimos que es un hombre común y corriente. Es un hombre que incluso piensa el judaísmo que el Mesías va a tener hijos, porque es un misbot. El primer misbot es multiplíquense y fructifíquense en la Biblia hebrea. Entonces dicen, va a ser un hombre normal, común y corriente, que va a tener hijos, que va a tener descendencia. Ahora, mire lo que dice el Salmo 45. Acompáñeme a leerlo. Voy a leer desde el verso 1 para que vea que es un salmo mesiánico. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribante muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre tus labios. Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado y cabalga sobre la palabra de verdad y humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas que terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Mira lo que dice el Mesías, lea el versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia, el cetro de tu reino. Pregunta, si el Mesías es un hombre, Daniel, ¿cómo es posible que su reino permanezca para siempre? Si está escrito en la Torá de los hijos de Ben Adán, de los descendientes de Adán, que en polvo eres y al polvo volverás. ¿Están notando las aparentes contradicciones? El Salmo me dice que el Mesías permanece para siempre. De hecho, en el Nuevo Testamento, no lo voy a citar de boca, pero no lo vamos a poner. Cuando Yahshua habla acerca de que tenía que ser levantado, los discípulos le preguntan, ¿cómo dices tú que el Mesías tiene que ser levantado si nosotros hemos escuchado que el Mesías permanece para siempre? Entonces, el Mesías permanece para siempre. Entonces, escúcheme, ¿cómo es posible que si es un hijo del rey David y vaya a tener más hijos que lo sucedan en el trono? Entonces, ¿cómo entender Isaías 11 con respecto al Salmos 45:6, donde dice que su trono es eterno y para siempre? Cetro de justicia, el cetro de tu reino. Está hablando de este Mesías, hijo de David. ¿Cómo entenderlo? Entonces yo quiero, hermanos, que hoy miremos cómo la Biblia hebrea sí tenía estas contradicciones, pero en esos grandes abismos estaban las mayores verdades de Cristo. Ahora usted entiende por qué tenía que morir como un hombre, pero ahora va a entender por qué va a resucitar. Y vamos a mirar algunas referencias que el Padre me estuvo en su infinita misericordia mostrando en esta semana, que me pareció espectacular. En el Talmud hay una sección que se llama Sanedrín 98. Bueno, no sé mucho de Talmud, pero leí toda esta sección esta semana. Y los rabinos Daniel y todos los presentes aquí tienen estas discusiones. ¿Cómo vendrá el Mesías? ¿Cómo será la generación en la cual va a venir el Mesías? Porque dependiendo, Daniel, escúchenme hermanos que me están escuchando, dependiendo de la generación, como ya vimos en los primeros dos comentarios y lo que vimos en la Biblia hebrea, el Mesías llega a redimir como un hombre, como un siervo sufriente, o también llega como ¿qué? Como un salvador y como aquel que tiene el dominio y el poder. Usted ya debió entenderlo. Ellos aún lo están esperando, pero usted y yo como creyentes ya lo hemos entendido. Que Cristo apareció la primera vez, y note que sí estaban dos apariciones. Porque habla de un Mesías que viene Daniel a redimir, pero habla de otro que ya viene a gobernar.
y a imponer su reino en la tierra. Estamos dando varios versos. Usted ya entiende por qué entonces el Mesías y cómo está decodificada su venida, su primera y su segunda. Israel, ¿cómo lo ve? Como la llegada de dos Mesías. El Mesías ben Yosef y el Mesías ben David. Muchos dirán, no, pero es que el Mesías ben Yosef es un concepto. No, yo vi comentarios de rabinos de que sí creían que el Mesías ben Yosef sí era un hombre. No como tal algo abstracto, no, era un hombre, el Mesías ben Yosef, alguien que debía sufrir. Voy a mostrarles otro texto que no lo hemos leído de esa misma manera, Daniel. Yo quiero que lo copien en sus Biblias y quiero que vayamos prontamente y vamos a entender por qué Yeshua en San Juan capítulo 5 dijo que él era la vid verdadera. Si era San Juan, porque era santo. Juan era santo. Si no era santo, entonces no era San Juan, ¿sí o no? Vamos por favor. Vamos por favor al libro de los Salmos, capítulo, déjenme, yo lo busco rápidamente, creo que es capítulo 89. Libro de los Salmos, capítulo 89. Ya les voy a decir qué verso. Vamos a leer desde el versículo, por favor, 19. Está hablando de Dios con el pacto con David. Mire lo que dice. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido ¿de quién? De mi pueblo. Allá David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él y mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que lo aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos, su diestra. Versículo 26. Miren lo que habla acerca de David. Dice, él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Usted sabe que también de Salomón se dijo que él me será por hijo y yo le seré por qué, por padre. De la misma manera entonces sucede con quién, con el Mesías que viene del linaje de David. Él será llamado hijo y Yahweh será llamado como su padre. Ahora entienda que si Yahshua de Nazaret era el Mesías, por eso podría decir Yahweh es que mi padre. ¿Lo notan? Vamos a seguir leyendo. Versículo 28. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios y profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Versículo 35. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Entonces ahí es donde los judíos dicen, si ven que el Mesías tiene que tener ¿qué? Hijos. Un Mesías que haya sido cortado de la tierra de los vivientes y que no tenga hijos no califica como Mesías. Que no tenga descendencia no califica como Mesías. Y es verdad. ¿Cómo entender eso? Eso será para la próxima. Ahí es donde le hablo que en Cristo están escondidos todos los misterios. Y vamos a ver uno al final. Voy a seguir leyendo. Versículo 38. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado contra él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta tierra, portillaste sus vallados, has destruido sus fortalezas. Versículo 42. Has exaltado la diestra de sus enemigos y has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de tu espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud y le has cubierto ¿con qué? Con afrenta. ¿Está notando algo? Que lo prometido no se vio. David lo está diciendo. Y se vio antes todo lo contrario. Me sigue. No se pierda. No se me vaya para otro lado. Quiero que esté aquí conmigo. ¿Hasta cuándo, oh Señor, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es nuestro tiempo, porque habrás creado en vano a todo hijo de hombre.
¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus misericordias que juraste a David por tu verdad? Acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Yahweh, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. ¿No le aparenta a usted decir de que antes de la exaltación, primero tenía que venir ¿qué? La humillación. Escuche, Mesías ben Joseph, Mesías ben David. Y aunque Yahshua es de la tribu de David, no de la tribu de Efraín, ni de la descendencia de José, vamos a ver, hermanos, cómo es de impresionante y por qué dice el libro de Hebreos que era necesario de que Dios perfeccionara al autor de la salvación. Porque él tenía que pasarlo por la prueba. ¿Y por qué tenía que pasarlo por el dolor? Así como David está diciendo, Dios, tú me juraste que me ibas a establecer casa. Tú me has jurado que me darías el trono y que me darías gloria y que en ti sería exaltado mi poder. Pero veo todo lo contrario. Veo que mis enemigos se enseñorean ¿de quién? De mí. ¿Está siguiendo? Ve que sus enemigos se enseñorean de él. Y él no ve cumplido lo que quien le había prometido, lo que el Padre le había prometido. Sin embargo, usted sabe que cómo muere David. Los que están aquí, ¿cómo muere el rey David? Muere en vejez y muere ¿qué? En esplendor. ¿Cierto que sí? Entonces quiero que note que vamos a ver estos grandes misterios conforme a la piedad y que hay una verdad. De que primero, para alguien ser exaltado por Dios como rey, tiene que ser pequeño. ¿Quiere un ejemplo? Saúl. ¿Qué dice de Saúl? El primer rey de Israel. Que era el más pequeño de la casa de su padre. Luego a quién le... José. Miremos a José. ¿Por dónde tuvo que pasar José para poder llegar a ser el rey de Egipto? Tuvo que ser humillado. Tuvo que ser procesado. Tuvo que experimentar el dolor para salvación ¿de quién? De su pueblo. Note que Joseph, Daniel, que ahí es donde está un ejemplo del Mesías ben Joseph. Joseph tiene que sufrir y Joseph tiene que ser encarcelado y Joseph tiene que ser pasado por el molino, por el trigo, para que pueda ser el salvador de toda ¿qué? La casa de Israel. Un hombre por toda una nación. Porque Dios lo procesa exactamente para el día en que puede decirle a Israel que entre a Gosén y que pueda gozar por la hambruna que viene en toda la tierra. De la misma manera vamos a ver qué pasa con Cristo. Libro de los Salmos capítulo 80 versículo 14, que también habla del Mesías, y le voy a mostrar. Vimos que David ahora está diciendo, pero es que tú me has prometido esto, pero veo lo contrario. Hemos visto que las escrituras hebreas, cuando habla del hijo de Isaí, habla acerca de dominio, de gloria, de poder. En Daniel lo vimos. Uno que viene como el astro allá en el libro de Números capítulo 24 y 17. Y mírenle lo que dice en el versículo 14 del Salmo capítulo 80. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora y mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti y vida nos darás. Invocaremos ¿qué? Tu nombre. Sabía que en una de las referencias y en uno de los comentarios que encontré, porque claro, el verso está hablando en el capítulo, en el verso 7, en el verso 8, que él hizo venir una vid de Egipto, que echó las naciones y la plantó. Pero ¿sabía usted que este versículo 14 en adelante comienza entonces a hablar también de quién? De un Mesías. Se lo voy a repetir. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Y en un comentario que estaba leyendo de los judíos, dice de que esta viña que ha sido quemada hace referencia al Mesías ben Joseph, que le iban a ver como si no hubiera salvación.
como ese hombre que leímos ahorita, que si Israel no estaba preparado, iba a venir como un redentor. Iba a venir como aquel que tiene que morir por Israel. ¿Me está siguiendo? Entonces lo que le quiero decir es que la Biblia hebrea nos está mostrando que en aquellas aparentes contradicciones, en aquellas aparentes desencajes, es donde están las más grandes revelaciones. Y hemos visto cómo los profetas nos presentan un Mesías poderoso, lleno de gloria, montado en un caballo, cabalgando, lleno de justicia, de verdad, de poder. Pero por otro lado, parece ser que nos muestran las escrituras hebreas de que el Mesías, como tal, viene como aquel que viene cabalgando en un asno, como aquel nacido de mujer, no como el astro, sino como aquel que viene humilde, como aquel que viene a redimir a su pueblo. Así que después de estos ejemplos, le voy a presentar el segundo panorama y la discusión que hay en el Talmud acerca de la señal de cómo será la generación. Présteme atención a esto. Ya vimos que la Biblia hebrea nos da señal aparentemente de dos Mesías, pero vamos entonces a ver la señal de la generación y los tiempos de la generación en las cuales se va a aparecer el Mesías, el Ben Yosef o el Ben David. ¿Me sigue? Y quiero que vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 40 versículo 3 al versículo 5, los que quieren saber de profecía y de los tiempos finales. Esto tiene que ver. Isaías capítulo 40 versículo 3. Miren lo que dice esto. Voz que clama en el desierto, preparen el camino a Yahweh, enderezcan la calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y cuando eso suceda, dice el verso 5, y se manifestará la gloria de Yahweh, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Pregunta, ¿qué era lo que tenía que pasar para que llegara el Mesías? Tenía que venir alguien a preparar. Por eso el concepto, cuando los judíos le dicen, venga, pero es que antes de que venga el Mesías, primero tiene que venir ¿quién? Elías. Por eso dice en Malaquías, he aquí yo envío a mi siervo Elías, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Por qué? Porque cuando venga el Mesías, la generación debe de estar ¿qué? Recta. ¿Me está escuchando? Cuando venga el Mesías, la generación debe estar ¿cómo? Recta, justa. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Eso es lo que dice el profeta. Tiene que haber rectitud cuando venga el Mesías. Lo leímos ahorita en los dos comentarios. El Mesías va a venir de una forma si el pueblo es justo y si el pueblo está caminando en rectitud. Pero si por otro lado el Mesías no está de esa forma, la generación no está de esa forma, entonces el Mesías vendrá de otra manera. Mire, Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Entonces, aparentemente, nos muestra que tiene que ser preparado el pueblo y la gente para que llegue el Mesías. Deben de estar preparados. Esto también se repite en Malaquías capítulo 4 versículo 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y él hará la tierra ¿con qué? Con maldición. Aparentemente el pueblo tiene que estar preparado. Tiene que estar listo. Vea, los días del Mesías están puestos después de que venga Elías. A la verdad, como dice el Nuevo Testamento, era necesario que él viniera primero y fue así. En las generaciones del Mesías, Elías allanará el camino. Y ahí debemos mirar la predicación de Juan el Bautista y cómo conducía a la gente al arrepentimiento. Los altivos debían de recibir ¿qué? Un mensaje para humillarse. Y los humillados habían de ser levantados con esperanza. Esta es la generación de los tiempos ¿de quién? Del Mesías. Se lo digo con un salmo. Salmo capítulo 50 versículo 23. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará,
Y al que ordenare su camino, le mostraré ¿qué? La salvación de Dios. Este versículo una vez me lo habló el Padre. Al que ordenare su camino, le mostraré la salvación. Présteme atención. Entonces, ¿cómo es posible, Lynn, de que Dios pueda mandar la salvación a Israel si la generación todavía no está preparada? Si el camino de Israel es correcto, si la generación, mire lo que estamos leyendo en las escrituras hebreas, que es tremendo, Daniel. Si no está preparada la generación, entonces ¿cómo está dispuesta el Mesías o la salvación de ellos para manifestárseles? Porque está escrito, al que ordene su camino, yo le mostraré mi salvación. Los caminos del hombre deben ser ordenados para ver a Cristo y su reino. Por eso el Nuevo Testamento hace tanto énfasis en el arrepentimiento. Por eso Juan vino predicando arrepentimiento. Porque está dicho en las escrituras hebreas de que primero ordenas tu camino y después te muestras la salvación. Esta es la predicación del camino. Para recibir a Cristo, sin Él es imposible la generación del Mesías. Es una que es conducida al arrepentimiento tal como en los días de Juan el Bautista. Viene un mover de arrepentimiento grande sobre la tierra. Eso lo vamos a entender con la segunda venida de Cristo. Entonces, mire lo que dicen los comentaristas hebreos con respecto a este tema. Seeri dice que Rabí Hanina dice: el hijo de David no vendrá hasta que los arrogantes dejen de existir entre el pueblo judío, como está dicho, porque entonces quitaré de en medio de ti a tus orgullosos exultantes. Sofonías capítulo 3 versículo 11, anótelo. Está diciendo, escúchame bien lo que está diciendo esto para que entienda el comentario. El hijo de David no vendrá hasta que los arrogantes dejen de ¿qué? De existir dentro del pueblo judío. Ese es el comentario del rabino. Dice, y después está escrito, y dejaré en medio de vosotros a un pueblo pobre y humilde, y se refugiarán en el nombre de ¿quién? Del Señor. Está notando lo que está diciendo el Talmud acerca de las generaciones en las cuales va a venir el Mesías. Y esto es muy importante entenderlo. Regáleme tiempo. Yo sé que a veces la enseñanza tal vez le puede parecer a usted como tediosa. ¿Qué quiere decir el hermano? ¿Para dónde va? No sé, predíqueme. Es necesario para que su corazón tenga confianza y afirme su fe. Rabí Yohanan dice, si viste una generación cuya sabiduría y estudio de la Torá están disminuyendo constantemente, espera la venida del Mesías, como está dicho, y redimirás al pueblo afligido. Entonces uno dice, bueno, según las escrituras hebreas, ¿la generación tiene que estar bien o la generación tiene que estar mal? Porque ya vimos el comentario de un rabino que el Mesías, que dice que el Mesías vendrá hasta que los arrogantes dejen de existir y va a dejar un pueblo humilde, un pueblo que busque al Señor. Sin embargo, este rabino nos dice que si hay una generación que deja la sabiduría y el estudio de la Torá y que están disminuyendo constantemente, que esperemos la venida del Mesías, como está escrito en 2 Samuel 22:18, y redimirás al pueblo afligido. Rabí Yohanan dice, si viste una generación cuyos problemas la inundan como un río, espera la venida del Mesías, como está dicho, cuando la angustia vendrá como un río impulsado por el soplo del Señor. Y yuxtapuesto está el versículo, y vendrá un redentor, ¿a quién? A Sión. Entonces, présteme atención. Según lo que hemos leído y según lo que nos podemos encontrar en la Biblia hebrea, uno dice, bueno, entonces ¿cómo es la cuestión? Porque viene una gran revelación antes de que termine el mensaje. ¿Al fin la gente tiene que estar preparada? ¿O al fin la gente no tiene que estar preparada? Porque dependiendo de cómo estén en los escritos rabínicos, dicen que aparecerá el Mesías. Si el pueblo está preparado, aparecerá como aquel que está en el libro de Daniel. Y vino este hijo de hombre en las nubes, o este de Números 24:17, este astro, esta estrella de Jacob. Pero si la generación no está preparada, entonces vendrá como dice Zacarías 9:9, aquel hombre humilde, justo y salvador que vendrá ¿en dónde? En un asno. De ahí el concepto, repito, de dos Mesías dentro del judaísmo, el Ben Yosef y el Ben David. Le voy a leer otro comentario de otro rabino.
Vamos a ver si lo encuentro por acá. Rabí Yehoshua ben Leví le dijo a Elías, escucha esto: ¿cuándo vendrá el Mesías? ¿Lo nota? Hermanos, hay una discusión en el judaísmo. Escúcheme en audiencia, no apaguen la cámara. Mire que en la Biblia habrá sí estaba escrito las dos venidas del Mesías. Hay una discusión, pregunta un rabino: ¿y cuándo vendrá el Mesías? Y le dice: ve y pregúntale a Rabí Yehoshua ben Leví. Y preguntó: ¿y dónde está sentado? Y Elías le dijo, porque Elías es quien prepara ¿qué? El camino. Mire qué tremendo. A la entrada de la ciudad de Roma, Rabí Yehoshua ben Leví le preguntó: ¿y cuál es su signo de identificación mediante el cual puedo reconocerlo? Elías le respondió: escuche, él se sienta entre los pobres que sufren enfermedades, y todos se desatan las vendas y se les atan todos a la vez, pero el Mesías desata una venda y ata de uno en uno. O él dice: quizás será necesario para servir para lograr la redención. Por lo tanto, nunca haré más de una venda para no retrasarme. ¿Dónde se sienta el Mesías? Entre los pobres, entre los que están enfermos. Note lo siguiente, que fue una de las cosas que dijo Yeshua: yo no he venido, ¿por qué? ¿Por quién? Por los que están sanos, sino por los que están enfermos. Quiere decir que cuando Yeshua dice eso, es una indicación de que él apareció como el Mesías que aparece en Zacarías capítulo 9, versículo 9, porque su pueblo necesitaba ¿de qué? De ese Redentor. El pueblo no estaba preparado. ¿Entiende por qué Yeshua de Nazaret tuvo que venir en el primer siglo? No como el hijo de Isaí, como el Ben David, aquel que viene en las nubes, aquel que coloca el dominio y la paz mundial sobre la tierra, sino que tenía que venir como el Ben Yosef, como aquella viña que vimos en el Salmos capítulo 80, que aparentemente estuvo ¿qué? Quemada. Sí hubo arrepentimiento dentro del pueblo, pero miren que muchos estaban necesitados de él. Isaías capítulo 35 versículo 1 dice: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Yahweh, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Se acuerda lo que dijo Yeshua el primer día que leyó en la sinagoga el libro de Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dominar, para establecer la paz mundial. Escuche, para que fuese unción del Mesías que venía a sufrir. El Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Está notando eso? Según lo que dijo Isaías y según lo que Yeshua lee, este Mesías que me habla Isaías era enviado a una generación que no estaba ¿qué? Lista, y si no está lista, como los comentarios de los dos rabinos que vimos, entonces tenía que venir como aquel que venía sobre el asno, humilde, y como aquel Mesías sufriente. Usted lo está leyendo. A pregonar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y esto lo está hablando en la condición espiritual del pueblo, no tanto en la cautividad física, sino en la cautividad más del alma, más del corazón. ¿Me sigue?
Estamos hablando del Mesías ben Yosef y el Mesías ben David. ¿Cómo lo entienden en el judaísmo? Ellos entienden que hay dos Mesías. Nosotros sabemos que es el mismo, el hijo de David, pero que viene igual que como Yosef, este siervo sufriente para una generación que le necesitaba Salvador justo, pero montado primero en un ¿qué? En un asno. Antes de que se les aparezca a esa generación que él va a empezar a preparar como el Mesías ben David. Présteme atención. Escúchenme acá. Ahora entiende por qué Pablo dice por revelación de que él murió por su iglesia a fin de preparársela para presentársela delante de él santa, sin mancha y sin arruga. Porque cuando aparezca como ben David, entonces ya su pueblo estará listo y preparado. Cantares capítulo 5, versículo 10. Dice: mi amado es blanco y rubio, señalado ¿entre cuántos? Entre 10,000. Pero mire lo que sigue diciendo. Versículo 11. Su cabeza es como oro fino y sus cabellos ¿qué? Crespo como ¿quién? Como el cuervo. ¿Cómo es posible que el amado sea blanco y rubio y que la cabeza sea como oro fino y a la vez sea cabellinegro? ¿No hay una aparente contradicción ahí? ¿Cierto que sí? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? El Mesías sufriente, el hombre, el humano, y aquel descendiente de David que se va a aparecer en las nubes, el que ha sido ya transformado en un cuerpo de gloria y que aparecerá desde los cielos y le vamos a recibir. Aparece el que murió por usted y por mí a fin de presentarnos como iglesia delante del santa, pura y sin mancha. Pero también aquel que ya aparecerá sin relación con el pecado. ¿Entiende por qué Pablo dice que Cristo aparecerá sin relación con el pecado? Présteme atención. Porque es necesario que el Mesías, ben David, se presente sin ninguna, oiga esto ya, el misterio es ese, ya sin ninguna relación con el pecado. Ahí sí va a aparecer como la estrella de Jacob. Y ahí es donde va a regir, ¿en dónde? En Israel. Números 24:17. Pero antes tenía que venir esta viña quemada. Antes tenía que venir el que caminaba en el asno. Aquel que fue molido, aquel que fue rechazado. Repito, no se pierdan la enseñanza de mañana. Van a estar muy, muy entrelazadas. La palabra donde dice que es señalado entre 10,000 es dagal, ostentar, levantar una bandera. Ahora entiende por qué el blanco y el rubio es levantado. Porque primero fue ¿qué? Humillado. ¿Está entendiendo la revelación del mensaje? Vea, Lucas 1:32 dice: este será llamado y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Elohim le dará el trono de David, su padre. Présteme atención. Está viendo que está hablando a futuro. Este niño que va a nacer, que le está diciendo a María, será llamado hijo ¿de quién? Del Altísimo. ¿Cuándo es declarado Yahshua de Nazaret? Hay varias declaraciones, pero la más profunda está en Romanos capítulo 1, versículo 3, si no estoy mal, donde dice que Yahshua fue declarado hijo de Dios cuando él resucitó de entre los muertos. Porque el que es exaltado y el que asciende a los cielos y se sienta a la diestra es el declarado hijo de Elohim, hijo del Elión, porque ha vencido. Lea Romanos capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Este es el que nos habló Cantares, el cabellinegro, pero a la vez el que tiene su cabello como oro o como Adán, rojizo. ¿Cómo hago para entender este misterio? Ahí está. Estoy hablando de que la Biblia hebrea y en las aparentes contradicciones
a través de Cristo y el Espíritu Santo podemos ver las más grandes verdades y cómo están las dos apariciones de Cristo, de nuestro Mesías, y cómo el judaísmo las entiende, pero como dos Mesías por aparte. Pero miro que era necesario las dos apariciones. Este, hermano, es un misterio que yo creo que más adelante el Padre nos va a dar más y vamos a ahondar. Ahora, Sanedrín, estoy leyendo comentarios del Sanedrín, capítulo 98a, párrafo 18. Dice: Rabí Yehoshua ben Leví fue al Mesías y le dijo al Mesías, préstenme atención todos los que están acá, viene lo bueno: saludos a ti, mi rabino y mi maestro. El Mesías le dijo: saludos a ti, Bar Leví. Y Rabí Yehoshua ben Leví le dijo: ¿cuándo vendrá el maestro? El Mesías le dijo, pónganme atención porque le estoy leyendo cosas del judaísmo, ellos no tienen nada que ver con el Nuevo Testamento. Le dijo: hoy. Que tiene oídos para oír, que oiga, y mire cómo a ellos sí se les ha revelado, pero falta quitar un velo. Le pregunta: ¿cuándo vendrá el Mesías? ¿Y sabe qué le dice? Hoy. Algún tiempo después, el rabino Yehoshua ben Leví fue a ver a Elías. Recuerde que Elías es el que prepara el camino. ¿Y sabe qué le dice a Elías? ¿Qué te dijo el Mesías? Le dijo a Elías que el Mesías había dicho: saludos, es decir, shalom, shalom a ti, Bar Leví. Elías le dijo: de este modo garantizó que tú y tu padre entrarás en el mundo venidero. Ya voy a explicar eso. Mientras os saludaba con shalom. ¿Se acuerda por qué Yahshua decía: cuando entren en una casa digan shalom a esta casa? Digan paz a esta casa. Y si la casa fuera digna, la paz permanecerá. Pero si la casa no fuera digna, vuestra paz se volverá sobre ¿qué? Sobre vosotros. Ya vamos a explicar eso. Dice: Rabí Yehoshua ben Leví le dijo a Elías: el Mesías me mintió. Ojo, Keren, se va a poner bueno. El Mesías me mintió cuando me dijo: hoy vengo. Y él no vino. Elías le dijo: que esto es lo que te dijo. Dijo: vendría hoy si escuchas su voz. Salmos capítulo 95, préstenme atención, versículo 7. Cuando yo leí este comentario, hermanos, yo me quedé así con la boca abierta. Yo dije: ¿qué? Esto es Nuevo Testamento. Se lo voy a comprobar. Lucas capítulo 23, 42 y 43, uno de los textos que creo que mi hermano hasta me lo ha preguntado y que yo no lo había entendido hasta el día de ayer. Lucas capítulo 23, versículo 42, versículo 43 dice: y decía: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas, escuche, en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo como hombre que le gustaba investigar, yo dije: bueno, eso está mal porque ese día Cristo no fue al paraíso. Dice la Biblia que él bajó a las profundidades, ¿de dónde? De la tierra. Entonces debe de ser así. De cierto te digo hoy, en el futuro estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, con el comentario que leí en lo anterior, según el Salmos capítulo 25, versículo 7, ese mismo día, ese hombre fue participante del paraíso. Porque escrito está: si escuchares hoy su voz. Ese mismo día, el reino de Dios, cuando él estaba ahí en la cruz, ¿llegó a dónde? Fue lo que Elías, en este pasaje y alegoría que tiene el judaísmo, le dice. El Mesías dice: el Mesías no vino. Me dijo que venía hoy. Dijo: sí, lo que te quiso decir fue: si escuchaste hoy su voz. Ven cómo el Espíritu Santo muchas veces está más por encima de lo literal. Y cómo de una manera por misterio y revelación podemos ver que el Mesías llegó al corazón ¿de quién? De ese hombre, entró al paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que preste atención. Este pasaje se ha discutido y se ha debatido mucho. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, porque dice la Biblia que Cristo descendió primero a las profundidades del Seol. Si conectamos este hoy con lo que dice el libro de los Salmos y el libro de los Hebreos, nos daremos cuenta que es la segunda venida del Mesías. Vino a su corazón cuando él creyó. En su palabra el reino había sido establecido, tal como lo dice en Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo:
El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios dentro de vosotros está. Ese día, cuando ese hombre, escúcheme bien, recibió la enseñanza, llegó el Mesías a su corazón. Ese día llegó. Está notando qué profunda es la escritura. Por eso decía el Salmo, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Yahu, ¿cuánto predicamos la palabra? Y un hombre por fe, en medio de lágrimas, no importa lo que haya hecho, matón, adúltero, fornicario, dice, te acepto y escucha al Espíritu. Ese día es el mismo que le dijo al ladrón, que estaba al lado de él muriendo, que iba a entrar al paraíso. Ese mismo, el Mesías, llegó al corazón ¿de quién? De esa persona. Libro de Romanos capítulo 10 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres con tu corazón que Cristo resucitó de los muertos y que el Padre le ha puesto por Señor, le ha levantado, ¿serás qué? Salvo. ¿Qué Mesías le salvó? El Ben Yosef. Llegó el Mesías Ben Yosef a su corazón. El Mesías Ben Yosef están llegando a cada uno de los corazones y a cada uno de nuestros corazones por la fe. Llegó hace 2000 años, pero llegó para quedarse ¿en dónde? En los corazones. Por eso está escrito en el Salmo 95:7. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La Torá decía en el libro de Deuteronomios que volverás y escucharás la voz de Yahweh tu Elohim. ¿Por qué? Por el espíritu del Mesías. ¿Cuál? El Ben Yosef, que ahora mismo está preparando al pueblo que no está apto. Por eso no puede aparecer, como se dice en el libro de Daniel, en las nubes. Por eso no puede aparecer como aquel que permanece para siempre y que tiene su trono acá en Sión terrenal, porque aún su pueblo no está listo. Es lo que hemos visto a lo largo de la enseñanza, si usted me ha seguido. Pero apareció como el que sí necesitábamos, como el Redentor, aquel que nos habría de redimir. Entonces quiero que piense lo siguiente. Las escrituras hebreas efectivamente hablan de dos Mesías. Uno que según Zacarías 9:9 vendría en un asno justo y libertador. Pero según Daniel 7:13 y 14 era uno que iba a descender ¿de dónde? De los cielos. Según Números 24:17 dice que es como un astro, una estrella que baja del cielo. Pero según el libro de Deuteronomio 18 iba a ser un profeta como Moisés, un hombre común y corriente. Le estoy mostrando que la Biblia hebrea muestra a dos Mesías y que esa aparente definición de dos Mesías en verdad se cumple en uno solo, que vino una vez y que está a ser revelado, puesto para ser revelado en otra vez. Segundo punto que hemos visto en esta noche, que los rabinos hasta el día de hoy discuten cuál es la generación en la cual va a venir el Mesías. Y según la Biblia hebrea, unos pasajes dicen que la generación debe de ser recta para poder que llegue el Mesías. Salmo 53 lo vimos. Al que ordene su camino le mostraré mi salvación, de otra manera le mostraré al Mesías. Pero vemos otros pasajes como Isaías 61, donde dice que el Mesías va a ser enviado a una generación que está esclava, presa y quebrantada de corazón. Vemos cómo la Biblia hebrea nos muestra las diferentes generaciones y cómo a cada generación el Mesías debe ¿a qué? Aparecer. Por eso les digo, por eso Pablo recibe la revelación de que el Mesías murió por su iglesia a fin de presentársela a sí mismo cuando pura, santa y sin mancha. Por eso cuando Él venga ya no va a tener relación ¿con qué? Con el pecado. Por eso tiene que estar caminando en santidad, porque sin santidad ¿qué? Nadie lo verá. Pero usted va a ver que en el primer siglo sin santidad sí lo pudieron ver. Mesías Ben Yosef y Mesías Ben David. En el comentario de este rabino también nos habló de la paz. ¿Se acuerda? Que yo le dije, mira, esto es Nuevo Testamento, mira esto. Bueno, quiero afirmar más cosas sobre el hoy. ¿Por qué dice el hoy? Mire, Lucas 13:32 dijo, y le dijo, y decía aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Para hablarle de que el Mesías se presenta hoy. Porque el Salmo dijo, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Tan solo piénselo. Vea, Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le dijo a Zaqueo, date prisa y desciende a tu casa, porque
hoy es necesario que yo pose en tu casa. El Mesías Ben Yosef se está manifestando a todos los hijos de los hombres hoy. Pero el Mesías Ben David tendrá un día. Por eso la Biblia habla del día del Señor. Ahí está la otra revelación, que ese es otro estudio. ¿Cómo encontrar las dos venidas también del Mesías? Una, cuando habla del día del Señor. Porque en el día del Señor usted ve que el Mesías viene a hacer ¿qué? Juicio. Sin embargo, usted ve que el Mesías también viene a salvar. Entonces tú dices, venga, ¿cómo me dices que la Biblia hebrea dice que el Mesías va a venir y va a encaminar a las naciones? Pero en otras vemos al Mesías destruyendo las naciones. Contradicción, ¿sí o no? Pero usted se va a dar cuenta de que el Mesías hoy se le está presentando a todas las naciones. Pero va a haber un día, cuando Él descienda del cielo, que ya no va a haber oportunidad para ¿quién? El misterio de la plenitud de los gentiles. ¿Sí ve que están escondidos todos los misterios en Él? Yo decía, Señor, pero ¿cómo entender? Vea, usted puede pensar así. Dice que va a venir y va a encaminar a las naciones lo van a mirar, las naciones lo van a adorar, y en otras dice que va a destruir a las naciones. Señor, y entonces el Mesías, entiende por el Espíritu. Cuando sea el día del Señor, será el día del Mesías como juez. Note que cuando Yeshua vino como Ben Yosef dijo, yo no he venido a juzgar a nadie, yo vine a salvar. Pero va a aparecer luego como juez. Mire esto, entonces hoy se está presentando ¿cuál Mesías? El Ben Yosef. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hechos capítulo 13, versículo 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Yeshua, como está escrito también en el Salmo al segundo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado ¿cuándo? Hoy. Algún día vamos a ver este tema profundo de la revelación del hoy a plenitud. Segunda de Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es ¿qué? Quitado. Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 ¿qué? Años. ¿Se acuerda lo que dice en Apocalipsis? Préstenme atención los que estamos aquí. ¿Sabe qué dice? Jesucristo es el Jesucristo. Quieren, préstenme atención a esto. Jesucristo, Yeshua el Mesías. Quiero que note Mesías. Aparte un poquito, note por qué a veces lo llama Yeshua y note por qué a veces Pablo habla del Cristo, el concepto del Mesías. ¿Sabe qué dice? Yeshua el Mesías es el mismo ayer, hoy. Por eso Pablo recibe la revelación de que en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, la roca que los seguía era ¿quién? El Mesías. Ese Mesías, Salvador y Redentor, se está presentando hoy. Y si hay alguna persona que está aquí y está cargada por el pecado, si hay alguna persona que dice esta vida que estoy viviendo de adulterio, de fornicación, aunque tal vez no estoy tan mal, déjame decirle que tú necesitas lo que las escrituras hebreas profetizaron, y hoy es el día aceptable, dice la Biblia. Hoy es el día que el Mesías Ben Yosef se está revelando a cada hombre y a cada mujer y a cada corazón. Hoy. Quiere decir, Keren, y los que están aquí, que el Mesías siempre estuvo latente desde la creación, desde el primer día. Escúchenme bien, desde ese hoy ya el Mesías estaba ¿qué? Revelado, porque es el mismo ayer y hoy. Desde que hubo tiempo ya existía ¿quién? El Mesías. Por eso Él es nuestro día, Él es nuestro hoy. La revelación del hoy es el Espíritu hablando de los días del Mesías manifestado por la fe en los corazones de los hombres. Así cumple parte de la promesa. Él es el hoy y es nuestro presente. Hay a quienes no les ha llegado el hoy y se quedaron en el ayer.
Los que siguen aún bajo ¿qué? Bajo sus propias obras, bajo la ley. Se quedaron en el ayer, y Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Se quedaron en el ayer, ¿a qué me refiero? Se quedaron a lo que fue dicho en el antiguo pacto. Pero este mismo Cristo, y acá está la respuesta a alguien, este mismo Cristo que se nos reveló en el primer siglo con todas sus enseñanzas y la revelación que trae Pablo, era el mismo que estaba cuando, desde el principio de la creación, solo que no se había dado a conocer. Pero este mismo que estamos predicando hoy es el mismo que ha estado desde siempre. Dios no cambia. El antiguo pacto sí puede cambiar, pero el Mesías ha sido el mismo que desde siempre. Lo segundo que dice en el comentario es de que cuando el Mesías le dijo al rabí Yehoshua fue ¿qué? Cuando te dijo paz. Escúcheme en esto. Cuando te dijo paz, aseguró la entrada tuya y la de tu padre ¿qué? Al mundo venidero. Escuche esto. Lucas 10:5 dice: en cualquier casa que entréis, decid primero, paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Pero si no, se volverá a vosotros. ¿Cuántos estuvieron el día que vimos que uno de los nombres del Mesías es hijo de qué? ¿Príncipe de qué? Quiere decir, escuche la revelación. Cuando usted en visión, Cristo se le ha aparecido y te ha dicho, por ejemplo, Lin, pasa a ti. O cuando un líder del Padre, un enviado por Dios, sea profeta, sea apóstol, lo que sea, viene a ti con un mensaje y te dice, pasa a ti, Li. Déjeme decirte que si eres un hijo de paz, tienes una gran bendición. Porque está escrito que uno de los nombres del Mesías sería consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que todos aquellos que son hijos de paz tienen un príncipe. ¿Quién? El Mesías. Entonces escuchen esto. Lucas 17. Entonces sigue diciendo, permanezcan en esa casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os poseéis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan. Sanad a los enfermos que haya en ella y díganles, se ha acercado a vosotros el reino de ¿qué? De los cielos. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, salid de las calles y decid, hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a nuestros pies nos lo sacudimos en protesta contra vosotros. Empero saber esto, el reino de Dios se ha acercado. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ¿qué? Cuando usted recibe un siervo del mensaje del evangelio enviado por Yahshua y le dice paz, déjeme decirle que la salvación, así como dijo Yahshua, hoy ha llegado la salvación a su casa. Usted que está escuchando este mensaje, hoy está llegando la salvación a su casa, donde me estás viendo. El evangelio de la paz, las buenas nuevas de la paz, los profetas hablan de eso. Se nos ha anunciado, este sería otro mensaje para ver. Quiero parar aquí y saben, tengo muchos más versos para darle ejemplo de cómo la escritura habla de los dos Mesías. Hebrea, y en uno está codificado como en Cantares, el de cabello rubio, pero el de cabello negro. Los profetas hablan del que viene humilde, pero Daniel habla del que viene poderoso. Números habla de la estrella de Jacob, pero el Salmo me habla de una viña quemada. Ya ahora se da cuenta por qué dijo Yahshua, yo soy la vid verdadera. Yo quiero que entiendan que sí está en la Biblia hebrea. Y yo quiero decirle a todos los hermanos que lean las escrituras hebreas. Lean el Antiguo Testamento así como leen el Nuevo. Y dense cuenta de qué es lo que fue profetizado para ti. Y este hijo de hombre que se te fue dado, este Mesías Ben Yosef, que vino a redimirnos en su primera venida y a limpiarnos, para que cuando Él aparezca usted esté limpio, puro y perfecto. Por eso dice que vino a preparar. Mesías Ben Yosef y Mesías Ben David. Tiene toda relación con lo que dice Pablo. No hay pérdida. Puedes ver al Ben Yosef, a la generación que no estaba lista, viniendo, arreglando sus corazones. Y sabe qué dice un rabino, y me impresionó este comentario porque él decía que una de las cosas que iba a hacer el Mesías Ben Yosef es que iba a arreglar al pueblo internamente, pero que el Mesías Ben David iba a arreglar al pueblo externamente, dándole libertad a sus enemigos. Pero que este Mesías Ben Yosef, yo dije, wow.
Esto es Nuevo Testamento. Esto es Brit Hadashah. Cuando Pablo habla que el espíritu de este Mesías que sufrió y se sentó a la diestra del Padre nos cambia, nos libra de las contaminaciones de la carne, del odio, y nos empieza a dar una vida nueva. Yo decía, Padre, tremendo. Así que si hoy alguno de ustedes se siente en desgracia, si alguno de ustedes hoy se siente desanimado, yo quiero orar por usted. Yo no sé si usted es hermano, cuántos años lleva de creyente. Si pueden subir un poquito la instrumental, por favor. Yo no sé cuánto usted conozca de Cristo, si lo conoce o no lo conoce. Pero si ha durado viendo este mensaje, yo quiero decirle que el Mesías Ben Yosef hoy está preparado, porque hoy mediante la fe, escúchenme, así como se le apareció a ese hombre allá en la cruz y le dijo, hoy estarás conmigo. No es de cierto te digo hoy que estarás, no, hoy estarás conmigo. Escúcheme bien. La Biblia dice, Lynn, y este es otro misterio. Hermanos, son muchos misterios. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si bajara a lo profundo del Seol, ¿quién está? También estás tú. Déjeme decirle lo siguiente. Yahshua estuvo en el Seol, pero Yahshua también subió ¿hasta dónde? A los cielos. Y también está escrito que yo estaré con todos vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando el Mesías viene, viene para quedarse. Y ese día, por la fe, ese hombre entró al paraíso. Pero más que usted se imagina que entró a un lugar, quiero decírselo de esta manera. Ese día en su corazón, ese hombre, por la fe y mediante la fe, pudo entrar en el reposo que habla el libro de Hebreos. Porque al que ha creído, ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Y hoy, escúcheme bien, hoy en este momento, si usted está necesitado de Dios, si necesita reposar, si usted se siente cansado de pecar, de llevar una vida doble, si usted se siente cansado de ser el mismo, de ser la misma, déjeme decirle que ese Mesías Ben Yosef hoy, a través del Espíritu Santo y de la predicación del Evangelio, puede hacer algo especial en cada una de sus vidas. Yo quiero que usted ore conmigo. No interesa cómo se sienta, porque le puedo decir hoy en el nombre de Jesús que aunque estés hoy en la cruz clavado sin esperanza, como ese ladrón, y aunque hoy estés pagando las consecuencias de sus actos, escúcheme bien, porque muchas veces se enseña al pueblo la condenación, y sí, es necesario que hay que pagar las consecuencias de nuestros actos, pero que alguien me explique, y no estoy dando licencia para pecar, pero que alguien me explique por qué ese ladrón iba a entrar al paraíso a gozar. Déjeme decirte que no importa hoy cómo estás, hermano o hermana que me estás escuchando, hoy por la fe vas a entrar en un reposo, en un paraíso y en un descanso. Aunque a hoy te encuentres colgado en el madero, solo la fe hará la diferencia en el nombre de Jesús. Y yo pido hoy, Padre, que en el nombre de Jesús, de Yahshua el Nazareno, por favor, Padre, te presentes a todas estas personas que me están viendo por esta transmisión, Señor. Yo pido, Señor, que el mismo que en la cruz le dijo a este hoy, el mismo que le dijo a Zaqueo hoy, el mismo que era predicado hoy, ha venido la salvación a esta casa, se les presente a cada uno de nosotros ahora mismo bajo la fe en nuestro corazón. Ahora tú no estás en el Seol, Dios, Yahshua, pero estás en el cielo. Entonces, ¿cómo entender el hoy? Si tú estás en el cielo, entonces no puedes venir a mí. Por la fe, ese es el misterio. Aunque esté en el cielo o en el Seol, déjeme decirle, hermano, que por la fe vendrá a tu corazón. Porque es cierto que la Biblia dice que está sentado a la diestra de Dios, pero ¿cómo es posible que esté en mi corazón? Por la fe. De cierto te digo hoy que puede cambiar tu vida en el nombre de Yahshua. De cierto te digo hoy que aunque sí has pagado muchas cosas y tu estado de hoy no es el mejor, y te encuentras sin esperanza, crucificado ante el mundo,
tal vez siendo la escoria. La gente pasa alrededor de ti, menea la cabeza y dice: ahí va ese colgado, ahí va ese maldito, porque está escrito: maldito todo aquel que muere en un madero. Y tal vez te ven colgado ahí por tus actos. Pero déjame decirte que ahora mismo hay un hombre a tu lado, y por la fe puedes mirar la cruz y mirar sus ojos y su perdón, que te dice el Espíritu Santo: de cierto te digo hoy, por cuanto has creído en mí y por cuanto has venido con un corazón humilde y sencillo ante mi presencia, yo te digo que estarás conmigo hoy en el paraíso. Y si puedes creerlo mediante la fe, vas a ver cómo desde tu interior todo va a cambiar. Tal vez no cambia el panorama o la circunstancia, pero cuando cambie tu corazón, vas a mirar todo de una manera muy distinta y diferente. Y entonces conocerás que solamente necesitabas que el paraíso no estuviera afuera, sino en tu corazón. Entonces vas a entender que aun cuando Adán estuvo en el paraíso físico, de allí fue sacado. Pero vas a entender que este Hijo de Dios tenía el paraíso en su corazón y vino al ambiente más hostil y más pecador, y sin embargo venció. Dios quiere encontrarse en tu corazón. Y hoy es el momento de que el Mesías Ben Yosef se va a presentar a muchos de ustedes. Oro por aquel que está cargado de pecados, Dios. Ora por aquella mujer, aquel hombre que está atado a pasiones desordenadas. Oro por aquellos, Señor, que ahora mismo están sufriendo enfermedades. Oro en el nombre de Yahshua, en el nombre de Jesús, por aquellos, Señor, que están agobiados por las tinieblas. La Biblia dice que el Mesías Ben Yosef fue ungido para desatar cadenas. Fue ungido para desatar toda obra de impiedad, toda obra de maldad. Y oro para que ellos reciban ahora mismo en el nombre de Yahshua liberación, y ahora mismo, Dios, ahora mismo en el nombre de Yahshua. Oro para que muchos las cadenas se les rompan por la unción, no importa el dolor que estén sufriendo. Toda depresión es quitada por ese Mashiach, aquel que vino en aquel asno, en aquel pollino. Tu rey vendrá a ti justo y salvador. Hoy ha llegado la salvación a todos los que me están viendo por internet, en el nombre de Yahshua y por la fe. Todo dolor es sanado ahora mismo. Todo dolor es sanado ahora mismo en el nombre de Yahshua. Nueva fe. Reverdece ahora mismo el amor por el Señor los que lo estaban perdiendo. Ahora mismo se vuelven a abrir los oídos espirituales para los que no escuchaban la voz. Ahora mismo se enciende el fuego por otra vez orar. Ahora mismo son redimidos de sus pecados. Hoy, no es mañana, hijo mío. No fue ayer, hijo mío, y ya no hay plazo. No, ni tampoco va a ser mañana. Es hoy, hijo mío, que me estás escuchando. He diseñado esta agenda y es hoy. Ahora mismo, Señor, a cada vida, todo rencor se va en el nombre de Yahshua. Espíritus de odio y de rencor, Padre, yo te pido en el nombre de Yahshua que libertes a mis hermanos. Espíritus de terror, muchos que están sintiendo terror en las noches, visitaciones demoníacas, visitaciones malignas, ahora mismo libres hoy. Dice hoy, no mañana. Y yo declaro sobre tu vida hoy que hay liberación, hay sanidad y restauración. En el nombre de Yahshua declaro que su vida hoy mismo se rompen las cadenas, toda enfermedad ahora mismo. En el nombre de Yahshua, sanidades. Hoy el Mesías Ben Yosef se está presentando hoy a cada corazón. El pecado que no has podido vencer, ese pecado, esa inmundicia, hoy en el nombre de Yahshua se va. Hoy ha llegado la salvación a tu casa, por cuanto tú también eres descendiente de Abraham, porque la Biblia dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. Hoy ha llegado la salvación. El Mesías Ben Yosef se está presentando hoy. El Señor les bendiga de una manera muy especial. Sus corazones sean confortados, consolados. Y tengan la fe de que hemos recibido al Mesías, a este que el judaísmo conoce como Ben Yosef, y que nos está preparando para aparecer otra vez en relación con el pecado y para salvarnos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día del Ben Yosef. Mis hermanos, mañana vamos a seguir con este tema. No se lo pierda, porque mañana vamos a mirar por qué él tenía que ser rechazado. Y vamos a demostrar con la Biblia hebrea cómo está escrito que su mismo pueblo lo iba a rechazar. Y cómo hablar con ellos y decirles: mire, pero acá está escrito esto.
Lo vamos a reformar, van a añadir la premisa que se les olvidó para mañana. Amén. Ya vos los bendiga. Bendiciones.